Dicen que el horror vive en los cementerios, pero esta noche vas a descubrir que también habita dentro de la familia. 3 historias, 3 casas marcadas por el mismo veneno, la sangre. Un abuelo perseguido por el espíritu de la mujer que asesinó. Un niño criado entre monstruos que terminó convirtiéndose en uno. Y un hombre que no soportó la muerte de su hija y abrió las puertas del infierno creyendo que abría su corazón. Aquí el amor se pudre. Aquí la familia se convierte en maldición. Bienvenido a Terror en tus oídos, a 3 formas distintas de perder el alma. Mi abuelo liquidó a mi abuela embarazada. Mi abuelo tenía 91 años cuando falleció. Se fue llevado, quizá por sus propios pecados. Era un hombre de campo, de los de antes, terco, autoritario y con pensamientos horribles. Criticaba constantemente a mi papá y a mi tío por no educar a sus esposas. Mi madre jamás se llevó bien con él. Era una mujer estudiada, con carrera universitaria, y para mi abuelo eso era una vergüenza. Decía que su hijo se había casado con una mujer que no podía controlar, alguien que le traería problemas. Tengo recuerdos de mi abuelo intentando darle órdenes a mi mamá. Cuando íbamos a visitarlo al rancho, le pedía que le calentara las tortillas o que le sirviera primero su plato, luego el de mi papá y por último el mío. «Papá, compórtate, estás loco», le respondía mi papá, cansado de sus faltas de respeto. Mi madre no se quedaba atrás. «Señor, usted ya está viejo, no sabe ni lo que dice». Aquellas palabras lo enfurecían tanto que prefería salir de su propia casa y refugiarse con sus animales. Su forma de hablar me molestaba profundamente, aunque debo admitir que a veces me daba risa ver cómo mis padres lo callaban o lo tachaban de loco. Nunca sentí cariño por él. En las pocas ocasiones en que me quedé solo a su lado, me pedía que lo ayudara a alimentar a los animales o limpiar el excremento del corral, algo que detestaba. Siempre me negaba. Tal vez con gusto lo habría hecho si hubiera sido un hombre diferente, si no fuera ese viejo horrible y maloliente que fue. Y también si no hubiera sabido lo que le hizo a mi abuela. Lo supe cuando él ya estaba por morir. Yo tenía 15 años cuando mi abuelo quedó postrado en cama. La vejez lo había reducido a casi nada. Ya no podía ni ir al baño por sí mismo. Mis padres y yo nos mudamos temporalmente al rancho para cuidarlo, como dijo mi papá. Pero algo me pareció extraño. Tanto él como mi madre parecían felices, como si celebraran su inminente muerte. Esperaba ver también a mi tío Ramón, el hermano mayor de mi padre, pero nunca apareció. Aquello me resultó todavía más raro. Cuando llegamos, mi abuelo estaba sentado en su cama, solo. «Papá, ya llegamos», dijo mi padre. «¿Cómo estás?» Mi abuelo solo asintió con la cabeza, ya no podía hablar. Mi papá se encargaba de cambiarle la diálisis y de darle pequeños trozos de fruta en la boca. Pero en su rostro no había tristeza ni compasión. Yo miraba a mi padre con una calma extrema, casi satisfecha. «Mamá», le pregunté esa noche, «¿por qué papá parece feliz de que mi abuelo esté así de mal?» Ella me miró unos segundos antes de responder. «Hijo, todos enfrentamos estas situaciones de manera distinta, dependiendo de cómo fueron nuestros padres con nosotros. Eso te lo contaré cuando seas más grande. Te lo contaré cuando seas más grande». Esas palabras se quedaron resonando en mi cabeza. Sí había algo que no podía saber por mi edad. Era porque algo muy grave había pasado, supuse. La primera noche ocurrió algo extraño. Dormí en un cuarto cuya ventana daba hacia las tierras del rancho. No tenía cortinas ni persianas, así que desde la cama se veía la oscuridad del campo, apenas iluminada por la luna y una delgada neblina. Me dormí tarde, pero a mitad de la madrugada escuché que tocaban la ventana. Desperté de golpe. No vi nada más que sombras. Me levanté con el corazón acelerado y me acerqué despacio. Entonces a lo lejos vi algo.
Era una figura blanca que caminaba hacia la casa, a unos 300 metros de distancia. Al principio parecía un manchón iluminado por la luna, pero conforme se acercaba, pude distinguir su forma. Era una mujer embarazada. Entre más avanzaba, más se apoderaba de mí un frío paralizante. Quise llamar a mis padres, pero no podía moverme. Su cuerpo delgado contrastaba con la enorme barriga que cargaba bajo un manto blanco. Parecía joven de unos 30 años. Cada parpadeo la traía más cerca, como si el espacio entre nosotros desapareciera. Cuando estuvo a unos metros de la casa, desvió su camino. No se acercó a mi ventana. En ese instante recuperé el control de mi cuerpo y en lugar de correr a buscar a mis padres, salí al patio. Ahí estaba, de pie, frente a la ventana del cuarto de mi abuelo. Cuando notó mi presencia, giró el rostro y me sonrió. En ese mismo momento se desvaneció, disolviéndose como una neblina blanca que olía a flores. No sentí miedo, solo dudas. No dormí el resto de la noche. En la mañana, cuando mis padres despertaron, les conté lo que sucedió. Los dos me escucharon en silencio, y entonces mi papá habló. Hijo, probablemente viste a tu abuela. Viene por tu abuelo. Lo miré sin entender. En mi casa siempre hemos creído en Dios, somos devotos, y también creemos en las energías que las personas dejan cuando mueren. Mi padre me dijo esto. Yo solo supe que tu abuela murió cuando mi hermano y yo éramos niños, pero no supe la razón hasta hace algunos años. Respiró hondo antes de continuar. Cuando yo tenía 12 años y tu tío Ramón 17, tu abuelo golpeó a tu abuela tan fuerte que la mató. Ella estaba embarazada de 5 meses. Nosotros no vimos nada. Estábamos trabajando en las tierras de otro hombre. Cuando regresamos, mi padre nos dijo que uno de los caballos le había pateado la cabeza y que había muerto al instante. Llorando nos pidió que lo ayudáramos a enterrarla. Nos hizo creer que fue un accidente y lo hicimos. Guardó silencio por un momento y continuó. Pero años después, cuando ya éramos adultos, lo enfrentamos. Una noche en que estaba borracho, nos confesó la verdad. La mató porque no le gustó la comida que ella había preparado. Tu tío casi lo mata a golpes. Desde entonces él dejó de venir. Yo también lo odié y solo he vuelto aquí por una razón. Queremos que firme las tierras para poder venderlas. ¿Y mi abuela está enterrada aquí?, le pregunté. Lo estuvo, respondió, pero hace tiempo la sacamos y la enterramos en Tierra Santa. Pagamos para hacerlo sin preguntas. Tu abuelo pronto tendrá que rendir cuentas ante ella. Durante 5 noches más seguí viéndola, siempre igual, caminando desde lejos, tocándose el vientre, dirigiéndose hacia la ventana de mi abuelo. Pero en la 6ª noche todo cambió. Un grito desgarrador nos despertó. Provenía del cuarto de mi abuelo. Corrimos hasta allí. Su cuerpo estaba rígido, la boca abierta en una mueca de horror. No respiraba. Ya se lo llevó, dijo mi padre con una voz fría. Pagará en el infierno todo lo que hizo. Esa misma noche, mientras mis padres recogían las cosas del cuarto, me quedé unos minutos frente al cuerpo inmóvil de mi abuelo. Por la ventana entraba luz blanca de la luna, y entre esa claridad vi algo moverse afuera, la silueta de la mujer con el manto blanco, mi abuela. Esta vez no caminaba hacia la casa, se detuvo frente a mí. Su rostro era tranquilo, sin rencor. Levantó una mano, apenas un gesto suave, como si me agradeciera por haberla visto, o por haber escuchado su historia de parte de mi padre. Sentí una calma profunda, un frío dulce que me recorrió el cuerpo. Después la figura se deshizo lentamente, elevándose con la neblina hasta desaparecer. Fue la primera y última vez que sentí que mi abuela descansaba en paz. Aún no hemos vendido el rancho. Mi padre lo está arreglando para hacerlo más presentable.
Cuando volvemos a quedarnos ahí, sigo viéndola, ya no caminando desde lejos, sino sentada en un tronco mirando hacia la oscuridad. El cuerpo de mi abuelo fue cremado y sus cenizas, mi padre y mi tío las arrojaron a la basura. Gracias por escucharme. Suscríbete. Entregué a mis hermanos a sus enemigos. Mi nombre es Miguel, tengo 35 años y 2 hermanos muertos por meterse con el crimen organizado. Pude haber terminado igual si no me hubiese alejado de ellos. Cuando era niño vivíamos con mi abuelita, la mamá de mi mamá. Mi mamá durante varios años se la vivió de anexo en anexo, y mis hermanos y yo ni siquiera sabíamos quién era nuestro padre. Nosotros ni siquiera veníamos del mismo hombre. Mi mamá empezó con problemas de drogas muy joven, según lo que contaba mi abuela. Cuando tenía 14 años abandonó la escuela. Vivían en una colonia un tanto conflictiva, de esas donde la mayor aspiración de los niños es ser extorsionadores o narcos, gracias a lo que ven de sus padres o familiares cercanos. Al dejar la escuela empezó a juntarse con ese tipo de personas. Mi abuela no podía controlarla porque estaba sola. Mi mamá tenía 15 años cuando se embarazó de mi hermano mayor. Hay fotos de ella donde sale embarazada con un cigarro en la mano. Nunca le importamos. Se embarazó a los 17 de mi otro hermano y a mí me tuvo a los 20. Ni siquiera nos amamantó, apenas paría y se iba inmediatamente a drogarse con lo que encontrara. Era adicta al cristal, a la hierba, al tiner, a cualquier cosa que alterara su mente. Fuimos amamantados por nodrizas que mi abuela nos conseguía. Mis hermanos solo terminaron la primaria y ya no quisieron estudiar. Se metieron a trabajar limpiando vidrios y en esos ambientes conocieron las drogas, al igual que mi mamá. Ella murió a los 28, mejor dicho, fue asesinada, porque se metió con las personas equivocadas. Estaba con un hombre en un bar cuando los levantaron a los 2. Duró 3 semanas desaparecida. Cuando la encontraron estaba hecha pedazos en varias bolsas de basura. Mi abuela ni siquiera fue a recoger sus restos de la morgue. No había sentimiento alguno. Se buscó lo que le pasó, decía. Aparte, no había dinero, ni siquiera para velarla o enterrarla. Lo digo sin una pizca de remordimiento, culpa o pena. No sentía nada, ni siento nada por ella. Para ella solo fuimos perritos callejeros que abandonó a su suerte. Unos 2 años después de su muerte, mis hermanos empezaron a robar. Lo supe porque empezaron a llegar a la casa de mi abuela con cosas que no podían haber comprado. Celulares, ropa, tenis de marca, herramientas. Una vez llegaron con una moto. Todo lo usaban un tiempo y luego lo vendían. Así conseguían dinero. Cuando cumplí 11, me dijeron que era hora que empezara a trabajar. No me dejaron ni terminar la primaria en ese momento. Ya sabes leer y escribir, ¿no? Es todo lo que necesitas para la vida, me dijeron. Mi abuela intentó abogar por mí. Incluso les dijo que debían enderezar su camino o terminarían igual que mi mamá. Pero ellos ya estaban perdidos. Me llevaron a ser franelero un tiempo. Me presentaron a varios hombres que se dedicaban a lo mismo y un día me dieron hierba. Ese día fue horrible. Me dio una taquicardia terrible. Sentí que no podía respirar, que el corazón latía a través de mi cuello, que me iba a desmayar. Mientras tanto, ellos se reían de mí. Ese efecto duró alrededor de 1 hora, pero jamás quise probar de nuevo, aunque me intentaron obligar incluso a probar cosas más fuertes. Una noche, regresando de limpiar parabrisas, íbamos los 3 caminando de regreso a casa y vimos a una pareja que iba en su mundo. No se percataron de nuestra presencia. Mi hermano mayor sacó su navaja y le dijo al del medio: «Chécate esos, se ve que tienen algo». Él también sacó su navaja y se abalanzaron sobre ellos. El chico intentó proteger a su novia y la apartó hacia atrás. «Les doy mis cosas, repetía con miedo. Fui testigo de cómo mis hermanos despojaron a esa pobre pareja de sus pertenencias para terminar apuñalando al chico en la pierna. «Córrele, córrele», me gritaron, pero no podía moverme. Se acercaron hacia mí y me obligaron a correr. Ya cuando nos alejamos lo suficiente les reclamé. ¿Por qué lo cortaron? Ya les habían dado sus cosas.
No estés chillando, me dijeron. Ese perro se ve que tenía con qué ir a algún hospital. Pinches riquillos, ¿crees que se preocuparían por ti? Te hace falta vivir más. Así fue mi vida con mis hermanos durante al menos 2 años más. Una de las noches que más recuerdo es cuando nos metimos a una casa donde vivía una viejecita, viuda de nuestra misma colonia. No era de dinero, aunque tenía mucho más que nosotros. Ellos deliberadamente sabían que estaba sola. Nos metimos de noche saltando su reja. Mi hermano forzó la puerta para entrar, pero hicimos ruido. La viejecita salió. Lamentablemente salió. Y mis hermanos la golpearon. Aún recuerdo su cara llena de sangre por todos los golpes. Intenté detenerlos, se los juro, pero no me escuchaban. No había necesidad alguna de golpearla. Era una señora que no podría defenderse de ninguna manera. Aún así no les importó. Se llevaron todo lo que pudieron sacar de esa casa, dejando a la señora sangrando e inconsciente, amarrada a una silla. Ella pasó 2 días en el hospital. La noticia corrió por la colonia y nadie supo quién fue. La señora murió por las heridas que le hicieron. Matamos a alguien. Le quitaron la vida a esa señora. ¿No sienten nada?, les reclamé. Deja de lloriquear como marica, me respondieron. Ella se lo buscó. ¿Para qué tenía tantas cosas en esta colonia sabiendo cómo es aquí? Sabía que algún día alguien iba a querer lo que ella tenía. Qué mejor que nosotros nos lo lleváramos. De todos modos, ya mucho tiempo no le quedaba. Además, ya va siendo hora de que sepas bien qué es este trabajo, me dijo mi hermano mayor. Días después me llevaron con ellos a un baldío donde tenían amarrado un perro. ¿Por qué tienen este perro aquí?, les pregunté. Ya va siendo hora de que te hagas hombre y sepas lo que se siente hacer este trabajo. Me dieron un cuchillo. Ponlo panza para arriba y encájale el cuchillo y sácale las tripas. En ese momento quedé en shock. No voy a hacer eso, dije. Tiré el cuchillo e intenté irme, pero ellos me agarraron y me tiraron al piso. Me levantaron la playera y me hicieron una cortada en el estómago. Si no lo haces, nosotros te lo vamos a hacer a ti y a la abuela también. Lloraba y les pedía que me dejaran y que soltaran al perro. Me hicieron otra cortada y me levantaron. Hazlo ya, me gritaban, hasta que lo hice. Lloré mientras lo hacía, mientras ese pobre perro se retorcía del dolor y me miraba sin saber qué pasaba. Yo le pedía perdón. Empecé a sentir su sangre caliente por todas mis piernas. Sus quejidos de dolor se fueron apagando. No logré soportarlo y vomité. Seguí llorando. Ese pobre perro, sus quejidos de dolor me siguieron por años en mis sueños. ¿Ves? No era tan difícil, me dijo el mayor. Eso se siente matar a alguien. Absolutamente nada. ¿Ves cómo no pasó nada? Así de fácil y sencillo. Ahora imagínate que fuera una persona con un buen celular, con dinero en su cartera. Así de fácil habrías ganado dinero y cosas nuevas. Me decían eso mientras yo estaba arrodillado en el piso sollozando. Esa misma noche me fui de la casa de mi abuela. No me importaba dónde. Solo me fui, salí a las calles. No sabía qué hacer. Seguí trabajando de limpiaparabrisas en una zona bastante lejana de donde vivíamos. Duré así 1 año viviendo en las calles y comiendo con lo que ganaba. Después me enteré por conocidos en común que estaban en contra de lo que mis hermanos hacían, que ellos terminaron metiéndose a un grupo de narcotráfico. Empezaron como halcones, recorrían ciertos lados de la ciudad dando aviso a sus aliados. Esos malditos ya no se conformaban con hacer sufrir a las personas quitándoles sus cosas. Ahora ya eran asesinos también. Yo no podía soportarlo. Sentía que debía hacer algo. Conseguí contactos de halcones que eran sus contrarios y les di la información de mis hermanos. No podía permitir que ellos siguieran lastimando a más personas. Semanas después los encontraron igual que a mi mamá, en bolsas, con mensajes en cartulinas. Al menos ya no lastimarían a nadie. Volví a casa. Mi abuela aún seguía viva y le conté todo.
Ella me dijo que hice lo correcto y murió hace años. La casa ahora es mía y ahora vivo tranquilo. Suscríbete. Mi abuelo usa la ropa de mi mamá y mi abuela. Pero ya mi mamá, yo tengo 17 años. Ella falleció víctima de una gripe mal cuidada, que derivó en una neumonía. Aunque estaba enferma, nunca dejó de trabajar. Era secretaria en un despacho jurídico muy demandante. Y cuando finalmente fue al médico, ya era demasiado tarde. La neumonía había avanzado demasiado y terminó con su vida. Ella tenía un pasatiempo peculiar, coleccionaba muñecas. No necesitaban ser de marca o de colección, simplemente las elegía por gusto, por lo que le transmitían. Tenía de todo tipo: Barbies, Monster High, Maicin, muñecas realistas y hasta muñecas de trapo que se venden en los cruceros. Cuando mamá murió, mi hermana y yo nos quedamos al cuidado de mi abuelo, su padre. Él ya está jubilado y no dudó en hacerse cargo de nosotras como si fuéramos sus propias hijas. Nos mudamos a su casa, ya que el departamento donde vivíamos era rentado. Empacar fue un proceso doloroso. Mi abuelo nos iba preguntando qué cosas de mamá queríamos conservar y cuáles debíamos desechar. Fue una decisión desgarradora. Yo a mis 17 años y mi hermana 15, estamos en plena adolescencia y pasábamos las noches llorando juntas. Ir a la escuela era nuestro único escape. Nos concentramos tanto en los estudios que, contra todo pronóstico, nuestras calificaciones mejoraron. De mamá conservamos lo que todavía podíamos usar: bolsos, carteras, algo de joyería, perfumes, ropa. Solo tiramos lo que ya estaba muy viejo, pero con las muñecas no sabíamos qué hacer. Yo me quedaré con ellas, dijo mi abuelo. Quiero tener un recuerdo de su madre. Ese hobby suyo era algo muy bonito. Cumplió su palabra, construyó una vitrina enorme y colocó todas las muñecas en la sala, junto a las fotos de mi abuela como decoración. Se veían hermosas. Cada vez que salía o regresaba a casa, mi abuelo saludaba o se despedía de las fotos y también de las muñecas. Siempre pensé que era un gesto tierno. Ellas eran las mujeres de su vida, además de nosotras. Durante varios días todo estuvo normal, o al menos lo más normal posible después de una pérdida así. Pero una noche, mientras mi hermana y yo veíamos televisión en la sala, ocurrió algo extraño. Varias muñecas de la parte superior de la vitrina cayeron al suelo, abriendo la puerta de cristal. Fue tan repentino que nos asustamos. Cuando las recogimos notamos que faltaba una de las muñecas realistas, de las más caras. Buscamos por toda la casa hasta que, rompiendo una regla no escrita, entramos al cuarto de mi abuelo. Esa noche él no estaba, y ahí sobre la cama encontramos la muñeca sentada mirándonos. Nunca habíamos entrado antes a su cuarto, y además de la muñeca, notamos algo más. Una máquina de coser. Debe ser de la abuela, pensamos. Cerramos la puerta sin decir nada, tratando de ignorar la sensación incómoda que nos había dejado aquella imagen. Cuando el abuelo regresó, le dijimos que las muñecas habían caído y que estaba una en su cuarto. «Ah, sí», respondió con calma. «La subí porque noté que tenía una rasgadura en el vestido. La iba a arreglar. Su abuela me enseñó a usar la máquina de coser. Pero niñas, por favor, no entren a mi cuarto cuando yo no esté». Asentimos avergonzadas. Sin embargo, desde entonces todo comenzó a volverse más extraño. Mi abuelo comenzó a pasar cada vez más tiempo encerrado en su habitación. Lo escuchamos hablar solo, con voz baja, como si conversara con alguien. Pensábamos que tal vez hablaba por teléfono. Hasta que una noche un grito de mi hermana me despertó. Corrí hacia su cuarto y la vi entrar corriendo, pálida. La puerta del cuarto del abuelo se cerró de golpe también. «¿Qué pasó?», le pregunté. El abuelo», balbuceó. «Tenía puesta la ropa de mi mamá». No entendí. «¿Qué?». «Sí, estaba en el baño, con la luz apagada, maquillándose frente al espejo. Cuando volteó a verme, su cara estaba tiesa, sin expresiones. Solo sus ojos se movían, saltones. Después se metió a su cuarto corriendo. Intenté abrir la puerta de la habitación del abuelo, pero estaba cerrada. Toqué varias veces. «Abuelo, ¿estás bien?», pregunté, pero nunca respondió.
Esa noche dormimos juntas, aterradas. Al día siguiente, al volver de la escuela, su puerta estaba abierta. Todo parecía normal, excepto por una cosa. Ahora había 2 muñecas de las realistas en su habitación. Nos quedamos en shock. No entendíamos por qué las tenía ahí. Si nuestro abuelo tenía ciertas preferencias o una vida privada que no comprendíamos, no nos importaba, lo queríamos igual. Pero algo no se sentía bien. Esa madrugada, a las 2, me despertó un ruido en el pasillo. Salí y casi grité del terror. Mi abuelo estaba bailando. Giraba lentamente, vestido con uno de los vestidos de mi abuela. Su cara estaba maquillada, pero sus ojos parecían salirse de las órbitas y su boca estaba completamente abierta. Cuando me vio, corrió hacia mí. Yo corrí a la habitación de mi hermana y cerré la puerta con el seguro. El abuelo, jadeando, le dije, está actuando raro, muy raro. Desde afuera escuchamos pasos, golpes, cosas rompiéndose. Pasamos la noche abrazadas, temblando. Cuando amaneció, todo estaba en silencio ya. Salimos y encontramos en el pasillo a las 2 muñecas realistas, sentadas, inertes. Pero el ambiente se sentía distinto, casi como si, en cualquier momento, fueran a moverse. No pasó nada, las empujamos con miedo. Luego las colocamos de nuevo en la vitrina. No parecía que nada estuviese roto. No sabíamos si aquellas muñecas tenían algo que ver con el comportamiento del abuelo, pero todo era aterrador. No lo encontramos por ningún lado ese día. Decidimos no ir a la escuela y quedarnos despiertas en la sala, esperando a que regresara. A las 2 de la madrugada, el sonido del cerrojo nos sobresaltó. La puerta se abrió lentamente. El abuelo entró, vestido normal, con su rostro amable de siempre. «Niñas no deberían estar aquí», dijo. En ese momento las muñecas se cayeron de la vitrina, como empujadas por alguien invisible. «Ellas ya están aquí», murmuró el abuelo. «¿De quién hablas, abuelo?», pregunté. «Has estado actuando raro estos días, nos asustas». «Hijas», respondió con voz suave, «salúdenlas, a su mamá y a su abuela». Giramos la cara hacia la vitrina, y en los huecos donde habían estado las muñecas realistas, ahora estaban sus rostros, los de mi madre y mi abuela, con los ojos abiertos, las bocas entreabiertas y la piel grisácea. Gritamos, corrí con mi hermana y nos encerramos en el cuarto. El abuelo comenzó a tocar la puerta. «No tengan miedo», decía, «nadie las va a lastimar. Ellas ya se fueron. Déjenme explicarles». «Vete, vete», le gritábamos. «Son ellas, sus almas», dijo desde el otro lado de la puerta. «Deben entender, cuando su abuela murió, yo le hablaba todas las noches. Una noche, mientras dormía, la máquina de coser empezó a funcionar sola. Me asusté, pero supe que solo una persona podía usarla. «Mi amor», le dije, y la máquina se detuvo. Entonces sentí un peso sobre mí, y cuando levanté la sábana, estaba su rostro, gris, sin vida. Pero era ella. Me habló dentro de mi cabeza. Me dijo que podíamos estar juntos si la dejaba entrar en mi cuerpo. Y lo hice. Mi hermana y yo nos mirábamos aterradas. Dudábamos si abrir la puerta o no. Su voz sonaba normal, como siempre. Así que decidimos hacerlo. Él entró tranquilo. Se sentó al borde de la cama. «Algunas noches la dejo poseerme», dijo. «Sé que las ha asustado, pero solo quería acercarse a ustedes, abrazarlas. Cuando amanece, se desvanece. Por eso salgo antes de que me vean». No sabía qué pensar. «¿Y por qué te pusiste la ropa de mamá? ¿Y por qué vimos sus caras en la vitrina?», preguntó mi hermana. «Cuando su madre murió, su abuela me dijo que también podía traerla, que le hablara todas las noches y que ella vendría. Y así fue. La primera vez que la vi fue frente al espejo. Mi rostro se convirtió en el suyo. La dejé entrar y ella, ya estando en mi cuerpo, se puso uno de sus vestidos. Fue cuando tú me viste aquella noche en el baño», diciéndole a mi hermana. Guardó silencio y luego agregó:
Ellas solo pueden habitar mi cuerpo algunas noches. Durante el día descansan dentro de las muñecas. No quieren irse, quieren quedarse con nosotros. No supe qué responder, pero mi hermana sí. Si todo eso es cierto, quiero verlas. Quiero ver a mi mamá. Esta noche ya no será posible. Tendrán que esperar a la próxima vez. Han pasado 2 semanas. No ha vuelto a suceder. Entendimos que habitan las muñecas todo el tiempo, pero no pueden materializarse ni poseer al abuelo siempre. Seguimos esperando, y cuando vuelva a ocurrir, les enviaré una actualización. Gracias por escuchar. 3 historias, 3 familias, 3 formas de perder el alma. Hoy vimos que el horror no siempre viene de lo desconocido. A veces está justo frente a nosotros, dentro de quienes deberían cuidarnos. Si quieres seguir explorando estas historias, si quieres descubrir más secretos que la noche guarda, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñame en los próximos relatos donde la oscuridad habita en lo cotidiano. Porque el terror, a veces, vive dentro de la familia. Hoy tú sentiste el terror en tus oídos.